el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino el testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A todos recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y clamó diciendo, después de porque de su plenitud tomamos todos, y gracia de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a orar pidiéndole que sea el Espíritu Santo recordándonos, el Espíritu Santo tomando de lo que el Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra y recordándonos para que nosotros aprender y entender. Padre Celestial, nosotros estamos una vez más delante de ti. Hemos venido y reconocemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. A ti, Señor, venimos a rendirte este culto que hemos preparado en y en verdad. Padre, nosotros, Señor, se separe de la verdad, que solo hablemos tu palabra, Señor. No nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Bueno, amén. Entonces, estamos estudiando el Evangelio de San Juan. Y dice San Juan capítulo 1, versículo 4. Dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Señor, eso es lo que nosotros vamos a aprender. Que Jesús, la vida. Nosotros entendamos que Jesús es la vida, que Él es la luz del mundo. Revisemos Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, para ver la conclusión del tema de hoy, la predicación. Vamos a empezar por la conclusión. Entonces, Juan 20, 30 y 31. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es la vida? Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces, ¿para qué se escribió todo el libro? Aquí, Juan, en capítulo 20, 30 y 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y una vez nosotros creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, que dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando nosotros hablamos de tener la vida en el lenguaje coloquial, en la calle y en todas partes, nosotros ¿en qué estamos pensando? Pensamos en el físico, pensamos en el nacimiento de un bebé, pensamos en las plantas, en los animales,
las flores, inclusive pensamos Dios perfecto. Cuando nosotros nos enseñaron en el colegio acerca de la vida, nos enseñaron que la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir. Y eso para las plantas, para los animales y para todas las cosas. El ciclo de la vida, ¿cuál es? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y para algunas personas esto es todo. Para otras personas, ¿qué es la vida? Viajar, pasear, pasarla rico, ir a lugares con paisajes majestuosos, maravillosos, lugares exóticos, ir a la playa y la gente dice, ay, esta es la vida que yo me merezco. Si le preguntamos a una persona cualquiera en la calle, ¿qué quiere? Quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero tener lo suficiente, pasear, estar bien. Eso es lo que uno anhela de la vida. La gran mayoría de las personas anhelan de la vida. Pero entonces tenemos que diferenciar varios grupos. Hay personas que no tienen mucho y pasan toda su vida tratando de trabajar, conseguir, viven del día al día, ¿sí? Todos los días están en el rebusque y todos los días tienen necesidades y estas personas salen a rebuscarse y tienen sus problemas y sus situaciones y tienen una vida tan ocupada que realmente no tienen tiempo para ver que dentro de sus vidas cada uno de nosotros vivimos con un vacío existencial en nuestros corazones. Hay personas que pueden tener un poco más y tienen su casa, su carro, su vida, su trabajo, ¿sí? Que no están con tanto corre-corre, pero tienen créditos, tienen tarjetas, tienen deudas, tienen obligaciones. Y hay gente que eventualmente la vida la utilizan es para pagar créditos, para pagar deudas. Y hay también muchos que tienen mucho. Y aún teniendo mucho quieren más. Es el hombre en sí que necesita cada día acaparar más, tener más. Son ricos y quieren ser más ricos y están en busca de algo. Ese algo que dentro de ellos no entienden. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importa cuál sea su condición social, no importa cuál sea su estrato, el hombre por naturaleza siempre está buscando algo allá. El hombre por naturaleza siente un vacío en su corazón. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, que una mujer de 28, 29 años, presentadora de televisión, que tiene un estrato social, una vida ya definida, que tiene un buen sueldo, que vive muy bien, quedarse desde un piso noveno? ¿Sí? De este tipo que vemos todos los días, personas que están bien y uno dice, wow, pero ¿qué les pasó? ¿Qué pasó dentro de ellos? ¿Qué es lo que les hace falta? Pues lo que les hace falta es llenar ese vacío existencial que tienen dentro de ellos. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de la vida, estamos hablando de la vida física, la vida química, donde, como ya dijimos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero tenemos que entender que hay otra vida. Esa vida se llama la vida eterna que el Señor nos está ofreciendo. Y como no lo sabemos, como no lo identificamos, entonces fíjense que muchas personas de todos los estratos, esto me refiero a todos, van a que le lean a muertos, van donde un espiritista, consultan brujos, se hacen baños, usan aquello de la astrología, la numerología, la adivinación, otros compran libros de superación personal, otros compran cursos de emprendimiento, de liderazgo, mejor dicho, hasta el mejor vendedor del mundo, para ver quién puede darle la respuesta que tiene dentro de sí. Y muchos llegan y logran y consiguen el éxito de sus vidas, pero aún cuando se sientan y se relajan y piensan en todo lo que han logrado, se dan cuenta de que algo les falta, algo está perdido. Otras personas sí identifican que ese algo es la falta o la ausencia de Dios en sus vidas. Entonces van a iglesias y se congregan religiosamente,
estudian, oran, predican y muchos básicamente obligados porque adquieren compromisos con el hombre, ¿cierto? Entonces otros de ellos van a la iglesia pensando que Dios es un Dios bombero, un Dios que está para solucionarle todos los problemitas en los cuales nos hemos metido durante toda nuestra vida. Y solo buscamos a Dios para que Dios. Otros van pensando que si llevan una platica, Dios les va a multiplicar. Si llevan 1.000.000, les van a dar 10 millones. Y que podemos intentar sobornar a Dios para que nos vaya bien, para tener una economía muy buena. ¿Sí? Entendieron, por ejemplo, que Pedro le dijo ahí en Hechos de los Apóstoles, que tu dinero perezca contigo porque has intentado comprar el don de Dios con dinero. Entonces, les llevan ofrendas a Dios buscando agradarle a Dios, cuando la palabra del Señor básicamente nos está diciendo que por las obras de la carne nosotros no podemos agradarle a Dios. Dios es espíritu y la única forma en que nosotros podemos agradarle a Dios es a través de nuestro espíritu. Hace unos días estaba mirando en internet y vi una iglesia donde hacían cola con frutas exóticas, bananitos en formas de cisnes, papayas picaditas y cada feligrés se iba acercando en esa iglesia y le iba llevando unas frutas de diferentes formas y buscando agradar de alguna forma al Señor. Pero eso, como dije anteriormente, al Señor ese tipo de ofrendas ya no le agradan. Ya hay una ofrenda mayor, que es la ofrenda y el sacrificio de Cristo en su sangre y todo esto porque están buscando la respuesta, porque están intentando llenar en sus vidas. Lo que debemos entender hoy es que la única forma en que nosotros podemos llenar ese vacío existencial en nuestras vidas es a través de la palabra del Señor. Porque la palabra es la que nos limpia. Porque Jesús físicamente está con nosotros ahora mismo, pero Él ha dejado su palabra. Y en su palabra y a través de su palabra, Él ha orado por usted y por mí para que nosotros tengamos vida en el Espíritu. Entonces, cual existe un bebé, una planta, un animal, es la posibilidad de nacer, de crecer, de existir físicamente. Pero también tenemos que entender que hay una vida mayor. Es algo o alguien que permite que este cuerpo, que ya tiene la vida física, tenga una vida mayor, es decir, una vida espiritual. Es decir, nosotros tenemos una vida escogida a través de nosotros. La vida física, la vida terrenal, la que tenemos, pero también hay una vida espiritual que corre junta con esta vida. Y nosotros tenemos que entender que Dios es el creador de todas las cosas, pero ante todas las plantas, los astros, el sol, la luna, las estrellas, el universo, todo fue creado por Dios. Pero lo que nosotros no entendemos es que entre todas las cosas que existen en el universo, Dios escogió al hombre. Dios no escogió un perro, Dios no escogió una flor, Dios no escogió una piedra, Dios no escogió una estrella, no, Dios escogió al hombre. Y dice en Malaquías que el hombre es especial. Cuando nosotros entendemos que nosotros somos un tesoro para el Señor, empezamos a entender la importancia de Dios para nosotros y de nosotros para Él. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Vamos a empezar mirando Juan capítulo 1, versículo 4. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
Para poder explicar esto nosotros, esto de que hay dos vidas, nosotros debemos entender lo siguiente. Vamos a tomar el ejemplo de un bombillo. Yo puedo tener un bombillo y me cita, pero si ese bombillo no se pone en la roseta, se enrosca y se activa la luz eléctrica, pues ese bombillo no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado el bombillo. ¿Para qué fue creado el bombillo? Para dar luz, para alumbrar. Pero yo puedo tener en mi casa 10 bombillos, 100 bombillos, 1000 bombillos, 10 millones de bombillos, pero si ninguno de estos bombillos se conecta a una roseta de luz eléctrica, va a cumplir el propósito por el cual fue creado. Nos pasa exactamente a nosotros, a cada uno de los seres humanos. Nosotros vamos a pasar por toda esta vida sin cumplir algo que es el propósito para el cual Dios nos ha creado. Y podemos nacer, crecer, reproducirnos y morir y ya. Pero ¿qué pasa con esa vida eterna que corre paralelamente? ¿Qué pasa con esa luz? ¿Qué pasa con ese bombillo? ¿Cómo hacemos para activarlo? ¿Qué pasa? Mire lo que dice Isaías 8. Isaías 8. Ya les digo. 8, versículo 21. ¿Qué pasa si nosotros, esa llama o esa luz que está en nosotros, esa vida eterna que está en nosotros, no resplandece? Dice ahí, Isaías 8, 21. Y pasarán por la tierra y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán la tierra, he aquí son y tinieblas y oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Imagínense, todo eso pasará y vivimos la vida lamentándonos, vivimos la vida echándole la culpa al presidente, vivimos la vida echándole la culpa al vecino, vivimos la vida aburridos, vivimos la vida cansados, vivimos la vida amargados. Y yo lo estoy diciendo no porque esté hablando de otro, yo estoy hablando de mí mismo. Conocer al Señor, aunque no necesitaba físicamente, económicamente, nada, me sentía bien y estaba bien. Yo vivía todos los días como con el ceño así, encerrado, de mal genio, mala clase, antipático. Somos así y no nos damos cuenta, porque ya es la forma de ser de esa persona. Pero ¿por qué? Porque yo sentía que dentro de mí hacía algo. Y ese algo lo entendí, recién conocí quién era el Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se decirán a su rey, levantando el rostro en alto y mirarán la tierra, he aquí tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos porque no creyeron, por incrédulos, porque no creen en lo que el Señor Jesucristo nos está ofreciendo. Y estas personas que está hablando Isaías, ellos estaban consultando a Dios, estaban, bueno, básicamente muchos de nosotros hacíamos en un tiempo atrás. Mire que vamos ahí mismo a Isaías 8 y leamos desde el 19. Isaías 8, 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren, porque no les ha amanecido. Entonces consultaban a los muertos y se preguntan, ¿consultará a los muertos o consultarán a Dios? Y aquí dice en el versículo,
la ley y al testimonio. La ley es el Antiguo Testamento y el testimonio es lo que los apóstoles están enseñándonos a través del testamento. No contaron ni a la ley ni al testimonio. Y mire de dónde viene el dicho, el antiguo y conocido dicho. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. O sea, nosotros podemos pasar toda nuestra vida existencial aquí en este cuerpo, en esta tierra. Entonces decíamos, ¿por qué nos está pasando eso? No nos amaneció, por incrédulos, por no creer. Y si a eso le sumamos una ayuda, vamos a ver qué ayuda es. ¿La ayuda de quién? Del enemigo. Miren lo que dice en Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De quién cegó el entendimiento? De los incrédulos. Es que si usted no cree, el enemigo le ayuda, el diablo le ayuda. El que hace usted lo ciega. Usted puede venir hoy y tomar inclusive hasta notas de esto, pero el enemigo va a estar ahí diciéndole a usted, eso es mentira. La Biblia la manipularon. La Biblia la escribieron hombres. Eso es pura carreta. Créale más al Discovery Channel. Créale más a la Internet. Créale más a un teólogo del siglo XV alemán que a Juan, que está escribiendo el Evangelio de Juan y que estuvo con Jesús. ¿Y sabe qué? Usted se lo va a creer. Porque así está sucediendo y ha sucedido por toda la historia. Entonces dices, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, para que a usted no le amanezca. Amigo, que usted no conozca al Señor, que usted no tenga vida en ese espíritu, que ese espíritu esté por siempre, que usted no tenga vida eterna. Y si usted no tiene vida eterna, muerte eterna. Pero mire lo que el Señor nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Normalmente yo no me tomo tanto tiempo para la introducción, pero hoy pues era necesario. Entonces empecemos con Juan 10:10. Juan 10, versículo 10. Entonces el enemigo busca la luz del Evangelio de Cristo. Y mire lo que el Señor nos está hablando. Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para matar. Perdón, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino el Señor? Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, cuando hablamos de la vida, nosotros tenemos que empezar por ir a Juan capítulo 3, versículo 1, en el cual Dios tiene una conversación con un hombre que se llama Nicodemo. Este hombre Nicodemo dice que es un principal, o sea, era un príncipe en aquella época, era una persona muy importante. Entonces dice así Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. De noche y le dijo, ¿qué es lo que está pasando? Este hombre era muy importante, era un príncipe, pero él va y busca a Jesús porque había creído. Nadie va donde otro porque no cree, no. Él había creído. Pero él va donde Jesús de noche. ¿Y por qué va de noche? Para que no lo vean. Va escondido. ¿Sí? Y eso es un problema que nosotros, los seres humanos, tenemos. Que siempre estamos pensando que nos están señalando y nosotros dependemos de lo que digan los demás. En alguna ocasión invité a una persona que amo profundamente a una reunión de estas, a un culto. Ese día el pastor predicó el Evangelio. Ese día esa persona fue tocada
por el Espíritu Santo. Y salió de esa iglesia alegre y feliz. Resulta que cuando llegó a la casa le dijeron, ¿y le lavaron el cerebro? Bueno, eso fue suficiente para que esa persona jamás, hace 20 años, en la fecha, jamás volviera a una iglesia a congregarse. ¿Por qué? Porque nosotros desafortunadamente estamos pensando en el qué dirán las personas. Porque para nosotros es más importante el mundo y todo lo que acontece en el mundo que lo que diga o quiera Dios. Entonces dice, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Entonces, dése cuenta, el que no naciere de nuevo no tiene la herencia en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y lo explica mejor, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, nosotros ya tenemos vida en la carne. Necesitamos es nacer en el espíritu, porque está muerto. Por eso es que el Señor le dice a ese hombre, viene un hombre y le dice, Señor, voy a seguirte, pero espérame que voy a ir a enterrar a mi padre. Y le dice Jesús, deje que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, deje que los que están muertos espiritualmente entierren a sus muertos físicos. ¿Sí entendemos? Es muy sencillo. El Señor nos ha hablado básicamente con plastilina. Nicodemo no entendió. Y por los siglos o por los años o por los cientos de años que ya han pasado, la gran mayoría de los seres humanos no ha entendido que Dios, entre todas las creaciones del mundo, como dije antes, al hombre le ha puesto eternidad en su corazón. Mire Eclesiastés, Salmos, Proverbios, capítulo 3, versículo. Y esta porción es maravillosa. Eclesiastés 3, 11. Por favor, cuando nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, no estamos hablando jamás acerca de lo que yo creo o lo que yo pienso. Nosotros estamos estudiando la palabra tal como el Señor nos la ha dado a conocer. Entonces, tenemos que entender que siempre que vengamos a la reunión, que vengamos al culto, que vamos a los grupos de estudio, siempre tenemos que llevar lápiz y papel y tomar nota de lo que se está hablando. Porque a veces asumimos que lo que está diciendo la persona que está enseñando, que está dando la palabra, que está predicando, es la verdad. Pero no, la verdad no es lo que yo diga, la verdad es lo que esté escrito en su Biblia. Entonces tome nota. Y cuando llegue a su casa, usted haga su devocional, como usted lo sabe hacer, usted arrodíllese, usted clame al Señor y empiece a estudiar la palabra y tome cada cita y verifique que lo que se le está enseñando hoy o cualquier día, aquí o en cualquier congregación, es la verdad. No se deje meter los dedos a la boca. Es un consejo que les doy y también está escrito aquí en la palabra, en Hechos de los Apóstoles. Eclesiastés capítulo 3, versículo. Esto es impactante, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No entiende, no entendemos que Dios puso eternidad, eterna nos dio. Entonces, entendiendo que hay una vida eterna y Dios nos ha dado esa vida eterna, bueno, ¿desde cuándo estamos muertos en el espíritu? Porque sí, ya tenemos una vida eterna. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué necesitamos, si tenemos vida eterna, por qué necesitamos nacer? Porque estamos muertos en el espíritu. Es decir, no estamos cumpliendo el propósito o la voluntad de Dios. Y para entender eso, también el Señor a través de eso nos enseña con plastilina. Vamos a primer capítulo 15, versículos, vamos a resolver y vamos a estudiarlo muy despacio porque es muy importante que usted entienda esto hoy. Entonces, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo, vamos a leer desde el 40 en adelante y vamos a leer hasta el 48. Por favor, tengan sus Biblias, tomen nota. Dice, hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una gloria es la de los celestiales y otra gloria la de los terrenales. Entonces hay dos tipos de cuerpo, terrenal y celestial. Usted los tiene los dos, terrenal de aquí y celestial, la vida eterna. Listo. Una es la gloria del sol, otra gloria es la de la luna, otra gloria la de las estrellas, pero una estrella es diferente a la otra de gloria en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra debilidad y resucita en poder. ¿Qué es lo que se siembra? Pues si usted tiene un frijol y lo va a sembrar, lo mete debajo de la tierra. Cuando nosotros vemos este cuerpo va debajo de la tierra. A eso se refiere la palabra cuando habla de sembrar. Se siembra este cuerpo terrenal y ¿qué es lo que va a resucitar? Este cuerpito, dice la escritura que es polvo de la tierra. La escritura dice que nosotros, así usted esté vivo, así usted esté feliz hoy, así usted esté hoy en la congregación, debe entender que este cuerpo, esta carne, es polvo de la tierra. Porque la palabra lo dice, en Génesis 3 dice, polvo y al polvo volverás. Es importantísimo entender ese concepto, que lo sabemos desde el catecismo del Padre Astete. Polvo eres, en polvo te convertirás, pero realmente lo estamos entendiendo en cómo debe ser. Entonces sigamos leyendo. Entonces se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Versículo 44. Por favor, ponga atención. Se siembra cuerpo animal. Este cuerpo es un cuerpo animal. Y resucitará, ¿qué tipo de cuerpo? Dice, cuerpo espiritual, lo que ya hablamos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Vuelvo y lo leo. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces la Biblia está hablando de un primer Adán y un segundo Adán. ¿Cómo así? Pues sí, la Biblia habla de dos Adán. Ya vamos a ver. Primero tenemos qué significa la palabra Adán. Vamos en la Biblia a buscar dónde nos dice esto. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1. Las respuestas que usted tenga de la Biblia, por favor, búsquelas
en la Biblia. Si usted tiene una pregunta de la Biblia, en la Biblia va a encontrar la respuesta. Puede que no ahorita, pero tarde o temprano la misma palabra del Señor le va a dar la respuesta. Dice Génesis 5:1. Es muy particular porque yo escucho, no, es que la Biblia es machista. Sí, esa es su opinión, pero mire lo que dice la palabra. Dice el versículo 1, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día en que fueron creados. Vuelvo y lo leo. Varón y hembra los creó. Dios creó un solo ser, no, dice varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Llamó de ellos, está hablando en plural. Varón y hembra los creó. ¿Y llamó de ellos qué? Adán. Entonces, ¿cómo se llama el hombre y la mujer? Adán. ¿Qué significa la palabra Adán? La palabra Adán significa hombre. Entonces, bueno, primera situación resuelta. Entonces aquí dice, nuevamente volvamos, Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer hombre, Adán, espíritu vivificante. Estamos hablando de eso. El primero es alma viviente y el segundo es espíritu vivificante. El primer Adán y el postrer Adán. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. El primer hombre tiene alma, como los animales. ¿Los animales tienen alma? Claro, usted llega a su casa y por lo menos yo llego a mi casa, la caneca de la basura. Y desde que meto la llave yo ya no lo escucho, digo, algo hizo. Y entro y no aparece, no baja a saludar. ¿Dónde está? Por allá abajo, debajo de la cama, porque él sabe que hizo algo mal. El perrito tiene alma, pero no tiene espíritu. ¿No es que Dios solamente tomó al hombre como su especial tesoro? El especial tesoro somos nosotros, y a nosotros nos dio espíritu. Entonces la Biblia está hablando aquí que el primer Adán tiene alma y el postrer Adán tiene espíritu. ¿Cómo hacemos para entender esto? Sigamos leyendo. Versículo 48. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Y me gustaría leer en otra versión el versículo 47. Versículo 47. Vamos a leer en otra versión. Corintios 15:47. Nueva versión Palabra de Dios para todos. Adán fue el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Entonces dice que el primer hombre Adán fue formado del polvo de la tierra. En otra versión dice, el primer Adán es del polvo de la tierra. Ya lo aclaramos, polvo eres y en polvo te convertirás. Para entender esto, vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 27. Por favor, esté muy pendiente de lo que estamos aprendiendo hoy porque esto es sumamente importante. Si usted no conoce el tema, pues puede que choque usted con esto, pero es necesario que en algún momento choquemos y entendamos la palabra del Señor. Dice Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Creó al hombre, varón y hembra los creó a imagen de él. ¿Se da cuenta que los creó al mismo tiempo? Al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Y les dio un mandamiento, les dio una orden.
Versículo 28. Y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que están sobre la tierra. Dios que todo era bueno. Dios hace al hombre, o sea, crea al hombre, varón y hembra, a un hombre y a una mujer. ¿Y qué hizo? Los bendice y les da un mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? ¿Cuál fue la orden? Les dijo, fructificad y multiplicaos. En otras versiones dicen que se junten y tengan descendencia. Es decir, tengan relaciones y llenen la tierra. Entonces el pecado de Adán no fue que tuvieran relaciones sexuales, al contrario, Dios los bendice y les dice que se multipliquen. Pero lo que queremos destacar es la primera porción de Génesis 27, 1:27. Dice, y Dios creó. Entonces Dios crea al hombre, varón y hembra, y esta parejita, muy juiciosamente, empezaron a cumplir el mandamiento de Dios y se reprodujeron sobre la tierra, y pues en aquel tiempo ya habían muchos hombres, no sabemos cuántos, la Biblia no dice eso, pero sí podemos tener certeza que Dios los hizo, el mandamiento, y ellos lo cumplieron. Y entonces ahora vamos a entrar a hacer una comparación. Vamos a Génesis capítulo 2, en algunas Biblias está en la misma hoja, pueden verlo ahí, versículo 7. Y para entender esto nosotros tenemos que entender, y voy a dar un ejemplo. Cuando una mujer queda embarazada, ¿qué hace dentro de su vientre? La mujer está creando un ser humano. Está creciendo ahí dentro, ella lo está creando. Y pasan 9 meses y esta mujer tiene ese bebé. Y ese bebé nace. Y después de eso, cuando empieza a crecer, 1, 2, 3, 5, 7 añitos, ¿qué empieza a hacer esa madre? Empiezan a formar a este niño. ¿Por qué? Porque lo están formando. ¿Correcto? Entonces, mire, un concepto es ser creado y otro concepto es ser formado. ¿Sí? Igual que un computador. La fábrica del computador crea el computador y lo mandan, luego de ser creado ese computador, lo envían a un distribuidor y este distribuidor le mete unos disquetes o una memoria USB y ¿qué hacen? Formatean el computador. Alguien lo crea, alguien lo formatea. Entonces en este contexto, Dios en Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dio un mandamiento. Ellos cumplieron ese mandamiento y la tierra se llenó de gente. Volvamos al concepto que ya aprendimos. Nosotros somos... Entonces dice Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Está vivo. Dios de ese polvo de la tierra, de esa descendencia, de esa primera parejita, toma a un hombre del polvo de la tierra. La Biblia no dice que Dios hizo un muñequito de barro. La Biblia no dice que era algo inerte. No, la Biblia dice que formó del polvo de la tierra, tomó un hombre y le sopló y le dio aliento de vida. Es decir, de su espíritu. Entonces ese hombre que ya estaba vivo, fue tomado del polvo de la tierra, el espíritu de Dios y que tiene vida. Entonces tiene lo que todos nosotros tenemos, ¿sí? Y por el cual nosotros somos especial tesoro. Tiene vida en la carne y debería tener vida en el espíritu. Sí, Adán tuvo vida en el espíritu. Y dice la escritura que él toma a Adán y de la costilla de Adán saca a la compañera, a Eva. Si de Adán tiene el espíritu de Dios en él y hace a la mujer de la costilla de Adán, ¿qué espíritu puede tener Eva? Pues el mismo espíritu de Adán, es decir, el espíritu de Dios. Entonces, el primer Adán es este de Génesis 1 y el postrer Adán
este Adán de Génesis 2, del cual efectivamente la esposa fue tomada del esposo. ¿Ya? Bueno, claro, listo, ya tienen vida en la carne y vida en el espíritu. ¿Qué pasó con ellos? Dios les da un mandamiento. Génesis 2, 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y puso en el Edén para que lo arara y para que lo cuidase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios les da un mandamiento a este nuevo hombre y a esta nueva mujer, a Adán y a Eva. Les dice que no pueden comer. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hicieron ellos? Comieron, es decir, ellos desobedecieron. Pero ¿cuál fue la sentencia? Dice el versículo 17 al final: porque el día que de él comieras, ciertamente ¿qué? Morirás. Pregunto, ¿Adán y Eva murieron? La respuesta de casi todas las personas dicen: no, ellos siguieron vivos. ¿Dios es mentiroso? Si Dios les dijo que iban a morir es porque iban a morir. Pero tenemos que entender que ellos tenían vida en la carne y vida en el espíritu. ¿Qué fue que tenían ellos? La vida en su espíritu. Nosotros somos descendientes directos de Adán y de Eva, de esta pareja. Y a partir de ellos, todos los seres humanos nacemos con el espíritu, pero ese espíritu ¿cómo está? Muerto. Ese espíritu está desconectado de Dios. Ese espíritu no tiene comunión con Dios. A ese espíritu le pasa lo del bombillo. Ese bombillo no tiene corriente eléctrica, no puede alumbrar. Es decir, ¿cómo hacer para que ese espíritu que está muerto vuelva a la vida? Vamos primero al salmo que leímos, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5. Dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hemos sido formados en maldad. Y nacemos ¿cómo? En pecado. Todos. Entonces, una vez entendiendo cuándo fue que este espíritu que está dentro de mí se quedó sin corriente, sin vida, y pasó a ser como, por decirlo así, un espíritu que está ahí pero está desactivado, está desconectado de Dios, o puede tomar o volver nuevamente a la vida. Ahora sí entendemos cuando dice que vas a sepultar un cuerpo terrenal y van a ser un cuerpo ¿qué? Espiritual. ¿Cuándo nosotros nacer de nuevo? ¿Cuándo le podemos responder esa pregunta a Nicodemo? La pregunta que Jesús le estaba dando. Entonces vamos y empecemos por Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 5, 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un hombre entró la muerte, por este Adán. Pero también dice la Escritura que por ese hombre todos nacemos muertos en el espíritu. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice también en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, espíritu, si hemos creído, espíritu, estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para nacer de nuevo? Para tener la vida en el espíritu. Mire que Dios da un mandamiento también. Dios es un Dios bueno. Dios no quiere que usted se pierda. Dios nos da
todas las oportunidades y desde el principio nos está dando esta oportunidad. Vamos a Juan capítulo 6. Es más, que usted tenga la vida es la voluntad de Dios. Él no quiere que usted se pierda porque es especial tesoro. Dice Juan 6, 48, Juan 6, 39. Dice, y alguien por favor que me va buscando en la versión, en esta versión, en la palabra de Dios para todos, el versículo 39. Dice Juan 6, 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo dice otra versión? El que me envió no quiere a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. El que me envió no quiere que pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Dios no quiere que usted se pierda. Tenga eso en cuenta. Por eso está usted hoy conectado a través de la internet. Le estoy hablando a usted. Usted que está viendo este video, usted que está viendo esta charla, usted que está viendo este culto. Dios no quiere que usted se pierda. Yo no me canso de repetirlo. Porque somos, ¿qué? Especial tesoro. Versículo 40. Juan 6, 40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Cómo puede usted, con ese espíritu que tiene ahí, dormido, desconectado de Dios, tener vida eterna? Sencillo, viéndolo a Él y creyendo en Él. Cuando yo veo y pongo mis ojos en Cristo y creo en su palabra, en lo que Él nos enseña, ¿qué pasa con ese espíritu que está muerto? Vuelve a la vida. Y ya tenemos vida en el espíritu. Y está hablando que vida y vida en abundancia. Está hablando de vida y vida eterna. Es que nuestra vida en este mundo son 5 años, 10 años, 20 años, 50 años, 75 años, 80 años. Los que más viven vivirán 100 y eso. Nuestra vida no es nada. Nuestra vida no es ni un pestañear de Dios. Un día de Él, dice la Escritura, son 1000 años para nosotros. Por eso es que nos está ofreciendo esa vida eterna. Y la vida de nosotros puede ser 5 años, 10 años, 70 años, 80 años, 100 años. ¿Y después de eso qué? Y en el único lugar donde nosotros podemos ganar esa vida eterna, que es por siempre, es mientras estemos en estos años y en este cuerpo. Ya después no hay nada que hacer. Ya después tendremos vida eterna si hemos creído, o condenación eterna si no hemos creído. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer. Para que usted sea salvo, usted tiene que creer. Juan 6:63. Ahí mismo está. El espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. ¿Qué es lo que le da vida a su espíritu? Sigamos leyendo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Eso es lo que le da vida a su espíritu. La palabra del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estoy parando porque me está saliendo un letrerito diferente del que salía antes, pero pues no sé, voy a seguir.
porque no entiendo ese letrero, nunca lo había visto. Sin embargo, continuemos. Entonces, y Él nos dio vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué delitos? ¿Qué pecados? Pues ya usted sabe, la desobediencia. Romanos 5:17, para terminar. Y vamos a leer hasta el 21. En algunas Biblias hay un letrero que dice Adán y Cristo. Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como la transgresión de uno vino, por medio de la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Por un hombre entró el pecado al mundo, por la desobediencia de Adán. Y por un hombre fuimos todos justificados. La Biblia también dice ahí en Corintios que el primer Adán, por el primer Adán entró el pecado, y por el último Adán, que es el Señor, tenemos nosotros vida eterna. Entonces, versículo 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y podemos ir nuevamente a San Juan, capítulo 20, y ahora sí podemos leer con todo entendimiento. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Entienda eso. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Creemos en Jesús y tenemos vida en el Espíritu. Oramos pidiéndole al Señor que sea su palabra arraigándose en nosotros, que nosotros podamos entender claramente, entender, y que esa palabra haga mella en nuestro corazón, que nosotros entendamos que nuestro corazón tiene eternidad. Dios ha puesto eternidad en ese corazón. Padre Celestial, te damos gracias en este día por tu palabra, que es la verdad. Señor, ayúdanos